todos los colegas, bienvenidos a esta capacitación que de esta manera queremos acercarnos con ustedes con videos muy cortos y muy precisos, porque ya el recorrido de los textos entiendo que puede llegar a ser denso, pero tratamos de organizarlo lo más didáctico posible. Lo que se refiere a las pautas legales y administrativas es esencial en la formación de los docentes. ¿Y por qué decimos esto? Porque por lo general en los ámbitos de capacitación y de formación no está bien atendido, por así decirlo, o bien, digamos, con propuestas que sean realmente explicativas y donde se saquen las dudas de todas las situaciones que viven apenas llegan a una escuela, o sea, un docente que recién se recibe y también un directivo o un supervisor en su función. Por eso vamos a tener que organizarnos porque hay todo tipo de, en las presentaciones lo vieron, de cargos, de actividades docentes y también es necesario las voces de todos, porque mientras más experiencias traigan, mientras más propuestas, mientras más interrogantes surjan, hacerlo en este ámbito de foro va de alguna manera a hacer que todos podamos seguir aprendiendo y que nuestras respuestas lleguen a todos, así no hayan vivido esa situación. Y para empezar, creo que es fundamental una premisa que seguramente ustedes la conocen, que es esto de que el desconocimiento normativo de alguna manera no te exime del cumplimiento de la norma. O sea, es entendible que un docente venga y diga, pero yo no lo sabía, uno lo comprende, pero no por eso la aplicación de lo que corresponde a ese encuadre legal no lo va a tener. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es obligación, forma parte de la tarea de los directivos y de las secretarias, de los supervisores, asesorar a los docentes al respecto de lo que es la norma en sí, es también obligación y responsabilidad del docente tener conocimiento de la misma. ¿Sí? Entonces, en este punto, otra cuestión fundamental, podríamos decir, una segunda premisa, es no tener miedo a todos los encuadres legales. Porque muchas veces sucede que cuando llega una situación de conflicto, dice, no puedo con esto, yo tengo temor, no entiendo lo que dice o cómo aplico esta normativa. Y justamente el miedo paraliza y los conflictos sobreviven en las instituciones. Y todo, absolutamente todo lo que ocurre en una institución educativa tiene un encuadre legal. Es por ello que hay una gran necesidad hoy en día de que esto se comprenda para avanzar en las clases subsiguientes. No puedo dejar nada de lo que tiene que ver con una norma sin leer y sin comprender. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestras trayectorias lo hemos debatido en muchísimos talleres y seminarios con Néstor, esto de qué sucede en las escuelas, que todo lo que es referido a inconvenientes y conflictos que ocurren vienen trayéndose con el tiempo, de una gestión a otra, o de una, por ejemplo, ante un acto administrativo que ya viene teniendo vicios, ¿sí? Que viene haciéndose mal, que ya está viciado desde hace mucho tiempo. Y justamente, como siempre decimos, como queda cristalizado ese procedimiento porque unos le dicen a los otros, siempre se hizo así, así que no me vengas con algo distinto, y cuando se quiere corregir de alguna manera el acto administrativo, surgen las peleas, los conflictos, las denuncias, y todo es por no tener un conocimiento normativo. De esto es lo que queremos trabajar con ustedes. Cuando hay un acto administrativo que está viciado, hay que automáticamente denunciarlo, o sea, hacer una presentación escrita. Y sobre esto creo que es lo principal que vamos a insistir en cada una de las 15 clases. Esto de que hay que escribir, que lo que uno dice o lo que le dicen en una Secretaría de Asuntos Docentes, un supervisor, un director, un secretario, en un gremio, lo que dicen por teléfono o en una conversación
no tiene después un asidero legal ante una queja. O sea, si uno va e invoca, me lo dijeron, y uno comete ese acto administrativo viciado porque se lo dijeron, no lo puede recurrir. Entonces, si uno sabe o está escuchando o alguien le presenta un conflicto donde lo tenés que hacer así, uno tiene que automáticamente solicitar por escrito la norma en la que está sentado eso que están diciendo. Eso es un poquitito el encuadre general para iniciar este recorrido juntos. Que se entienda que a todo lo que haga, a las pautas legales administrativas, no hay que tenerles miedo, sino hay que vencerlos con el conocimiento. Y el conocimiento lo vamos a ir recorriendo juntos, pero es imposible todo el plexo normativo que tiene la administración al respecto de lo que es la política educativa, verla en este recorrido. O sea que el compromiso está también, una lectura de ustedes, una relectura, y también las consultas que nos harán cuando algo no quede claro. ¿Sí? Si vamos a ir abriendo a lo largo de las clases norma por norma, es imposible verlas a fondo a todas. Por eso insistimos en que este compromiso tenga que ver con una lectura crítica y no con una lectura que se base en el me dijeron que. Cada vez que en el foro ustedes pongan un ejemplo, tiene que ser una situación despersonalizada. Por favor, se lo pedimos. No digan en tal escuela o tal... Totalmente despersonalizada, cuenten la situación, vean cómo se resolvió y vean, todos podamos debatir la mejor manera de modificarla. ¿Por qué razón digo esto? Porque el derecho administrativo siempre regula la vida de lo que es toda la administración. En este caso estamos hablando de la administración, lo que se refiere a la política educativa propiamente, ¿sí? A este pequeño esfera de la administración pública, y está regulada con los administrados, con los que de alguna manera los sujetos privados, ¿no es cierto? Nosotros somos docentes, pertenecemos a una institución, pero actuamos en consecuencia dentro de lo que es esa norma de la que la administración dice. Además, bueno, como sujeto privado, uno como vecino actúa dentro de lo que es el derecho civil, ¿no es cierto?, el derecho privado. Pero aquí, particularmente, esta rama que pertenece al derecho público tiene como característica que exige que este sujeto docente, cuando encuentre una falta, cuando encuentre un vicio en la norma, pueda reclamar a la administración. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a ir contra el Estado? ¿Cómo voy a ir contra el Ministerio de Educación? Yo, que soy un docente, ¿cómo voy a poder expresar y que lo mío sea escuchado y salga a favor? Y justamente para eso existe este derecho administrativo, para que uno pueda presentar y reclamar cuando hay errores en la administración que me perjudican, ¿sí? Y para eso, obviamente, hay que demostrarlo, hay que presentar todo el recorrido que uno vivió en el perjuicio por ese acto administrativo y presentar las pruebas suficientes para que se revierta. Cuando ustedes vayan leyendo esta primer clase, van a ir encontrando algunos términos a los cuales no les tengan miedo, porque como tantos otros que tenemos en nuestra jerga pedagógica, estos también son necesarios aprenderlos para cuando haya que hacer algún tipo de escrito o de asentamiento legal, para que justamente volver a la normativa y expresarlo bien haga que el otro me entienda. Esto no significa que van a tener que saber la Constitución o la Ley de Educación Nacional o la Ley de Educación Provincial de memoria, sino que conocer y recorrer sus fundamentos para poder emplearla como base argumentativa a la hora de un reclamo. Y en este sentido, ustedes van a ver dentro de esta clase que le explicamos con lo que se llama la prelación normativa, o sea, la pirámide legal, pero adaptada a lo propio de la política educativa, porque uno lo puede pensar en términos de
de otra rama del derecho. En este caso, lo que nosotros tenemos que conocer, que en la punta de esta pirámide, como lo van a ver, está la Constitución Nacional, sigue la Constitución Provincial, las leyes, los decretos, las resoluciones, bueno, distintas disposiciones también, pero que ninguna de ellas puede ir en contra de la que está inmediato superior. O sea, un decreto no puede desconocer lo que dice la Ley de Educación Nacional, ni mucho menos la Constitución. Esto es importantísimo a la hora de leer también lo que nos llega y cómo nos llega, y poder consultarlo en el área de legales cuando alguna situación no se corresponde con lo que está planteado en la ley, para poder modificarla o corregirla, o cuando un acto administrativo no se corresponde con lo que plantea la Ley de Educación Nacional o Provincial, que tiene base obviamente en la Constitución, en que la educación es un bien público, como lo dice la ley. En este sentido, ustedes verán también en el recorrido de esta clase qué pasa cuando hay dos derechos que entran en colisión. O sea que, si bien, un ejemplo que les damos, los docentes tenemos derecho a huelga, pero los alumnos tienen derecho a aprender. Entonces, ¿qué sucede cuando en orden de estos derechos un docente tiene que dar respuesta a esto? ¿Sí? Justamente es muy importante repensarlo y hacer una lectura muy a fondo y tener también preparados estos argumentos a la hora de, cuando vayamos entrando en este recorrido, a nuestra responsabilidad con la continuidad pedagógica. Otra cuestión que considero muy importante que podamos desentramar juntos es no tener temor a un superior, decirle esto que está escrito o esto que me presentás está mal, o supongamos que estemos en un acto público en la Secretaría de Asuntos Docentes y que veamos que la Secretaria de Asuntos Docentes en lo que es escrito o en una disposición hay un error. Y muchas veces el docente se va y se calla, o un directivo con una disposición de que está en un cargo y ve, bueno, no importa que esté mal esto o esto está mal expresado y no relevo estas horas, no son 4, son 10, no son... Y eso queda de esta manera. Y a la hora, después de iniciar su trámite jubilatorio, hay que presentar esta disposición y justamente se observan estos errores. Y ahí empiezan los problemas. Entonces, cada vez que cualquiera de nosotros detecta un error administrativo, en el momento hay que solicitar su corrección. Algunos no es necesario inclusive incoar una norma. En otros necesitamos dar argumentos basándonos en el reglamento de instituciones educativas, en otro decreto que no sea reglamento específico, o bien en una ley. Entonces, esto lo tenemos que presentar junto con el reclamo, con el recurso. Estas situaciones de inicio que quiero hacer reflexionar, que reflexionemos juntos, que luego lo llevemos al foro, es para que de alguna manera podamos entender que lo que nos rige en cada acto administrativo y en nuestra vida como docentes es el principio de legalidad. Todo aquello que está dentro de la ley obviamente está permitido, pero para eso la tenemos que conocer. Entonces, no podemos tener hoy en día las instituciones docentes que no conozcan el estatuto. Todos somos responsables de entregárselo en PDF, mandárselo por correo, volver a trabajarlo en alguna situación específica, de pedirles que lo lean para que tengan conocimiento, para que no estén luego reclamando una situación a posteriori, y para que si algo no se comprende, en ese momento sea asesorado, y en ese momento si hay algo mal hecho en un procedimiento, sea corregido. De alguna manera, en este inicio, colegas, es nuestra responsabilidad invitarlos a tomar conciencia
de que tan importante como cada acto de enseñanza, como cada cuestión didáctica que preparamos para enseñar mejor a los alumnos, también los estamos cuidando si ustedes conocen cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Y en este sentido vamos a insistir en este trabajo de los foros y queremos invitarlos a leer y a profundizar sus conocimientos en esta clase y a consultarnos para todo lo que ustedes requieran que no quedó bien explicado en esta primera clase que les enviamos. Así que gracias y nos vemos en la próxima clase.